noches, El Salvador. Siempre es un placer enorme el dar la bienvenida, por supuesto, en la noche preciosa de lunes. Arrancamos esta semana con muy buenas entrevistas. Y es que esta noche vamos a hablar precisamente sobre el tema seguridad. Vamos a estar analizando diferentes resoluciones en términos muy técnicos que ha emitido la Honorable Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Una de ellas es que el ejército debe de mantenerse en las calles, pero sin perder su carácter de eventualidad. Recomienda también vigorizar el trabajo de la corporación policial en darle las herramientas suficientes para el combate a las diferentes formas de cometimiento de delito. Vamos a hablar también de la admisión y suspensión del acto reclamado con relación al FONAT, que hoy por hoy todavía está siendo objeto de estudio. La despartidización del Tribunal Supremo Electoral con la demanda en contra de su presidente, Eugenio Chicas, y por supuesto todo en torno al tema seguridad en nuestro país. Para conversar sobre este tema, con gusto, señores, esta noche le damos la bienvenida al doctor Rodolfo González, magistrado de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Doctor, un gusto tenerlo acá en 8 en Punto. Muchas gracias, Sergio, es un gusto estar aquí. Gracias a usted por hacernos parte esta noche de su agenda. Y bueno, señores, arrancamos esta entrevista para retorcer el tiempo, literalmente hablando, y aprovechar al magistrado Rodolfo González para conocer un poquito la intimidad de las diferentes resoluciones que esta sala ha emitido y por supuesto siempre en el término técnico. Arrancamos, magistrado, conociendo un poquito sobre la resolución de la Sala de lo Constitucional, quien ciertamente admitió por unanimidad una demanda en contra de la elección del magistrado del Tribunal Supremo Electoral y presidente, el señor Eugenio Chicas, en el cual se está valorando la vinculación partidaria con el partido oficialista. El magistrado dijo: la independencia del ejercicio de la función pública no es afectada por ningún momento por la militancia política, ya que no exonera de la responsabilidad de actuar apegado o conforme a derecho. Arrancamos, magistrado. Hasta este momento conocemos que se ha dado únicamente la admisión de la demanda. Para efectos de ilustración, se pondera la forma, más no el contenido de esta. Por favor. Sí, hay que decir en primer lugar que hay una jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional sobre el tema de elecciones de segundo grado que viene desde el año 1999. Le diré que es interesante que cuando se eligió por la Asamblea Legislativa al señor Eduardo Peñate Polanco como procurador para la defensa de los derechos humanos, 2 ciudadanos presentaron una demanda de inconstitucionalidad contra esa elección. La sala admitió y lo tramitó hasta llevarlo a estado de sentencia, y al final se sobreseyó en el proceso porque el señor Peñate Polanco renunció. Pero ese caso estaba como precedente cuando nosotros comenzamos a ejercer 2009, es decir, 10 años antes. Y bueno, ha sido conocido por el país que nosotros conocimos contra elecciones de la Corte de Cuentas, del Fiscal General de la República, el presidente de la Corte y Sala de lo Constitucional, incluso en un caso anterior sobre elección de magistrado del Tribunal Supremo Electoral, que había sido el señor Moreno Niños. En esta ocasión, el ciudadano que presenta la demanda dice que, siguiendo esa jurisprudencia de la sala, ve una afectación a la independencia, a la imparcialidad que debe regir al Tribunal Supremo Electoral, sobre todo cuando realiza función de justicia electoral, más que de administración del proceso electoral, si el magistrado del Tribunal Supremo Electoral es miembro de un partido. Esa demanda fue admitida, como usted menciona muy bien, Sergio, por unanimidad. Se le dio una audiencia de 5 días al presidente del Tribunal Supremo Electoral, que lo contestó, y estamos en la etapa de escuchar a la Asamblea Legislativa y luego al Fiscal General de la República, que es el proceso que se sigue. Creo que algunos de los televidentes saben que por lo menos desde hace 8 años se vienen planteando por distintas instituciones este tema de la despartidización del Tribunal Supremo Electoral. Aparte del debate estrictamente constitucional y de jurisdicción constitucional, mire, Fundaungo, Iniciativa Social para la Democracia, Funde, Flaxo, FUSADES, la NEP en un ENADE, la misión de expertos electorales de la Unión Europea que observó las elecciones legislativas de 2012, hasta el propio Gobierno de la República en un documento del año pasado en el que presentó su agenda prioritaria para el último año de gestión gubernamental,
plantearon este tema de la despartidización del Tribunal Supremo Electoral. En el escrito que ha presentado el señor Chicas, presidente del Tribunal Supremo Electoral, dice que la sala no tiene que valorar qué es lo mejor, si es bueno o no es bueno, sino cuál era la intención. Él se va mucho a la intención original de cuando se aprobó ni siquiera el Tribunal Supremo Electoral, sino el Consejo Central de Elecciones en 1983, en el que estaba integrado por 2 magistrados provenientes de partidos y 1 propuesto por la Corte. No eran 5 sino 3, y ahí se menciona que los 2 que son propuestos por partidos son representantes de partidos. Se hace referencia a declaraciones de diputados constituyentes. Bueno, ese es el tema que tenemos que determinar. No hay un plazo para emitir la sentencia, pero vendría muy bien que la sala resolviera antes del 1 de agosto, en que vence el plazo de los actuales magistrados del Tribunal Supremo Electoral y se tiene que realizar la elección del Tribunal 2014-2019, que va a administrar 2 elecciones legislativas, la del 15 y la del 18, y una elección presidencial que es la del 2019. Ok, magistrado, sobre este tema, en diferentes oportunidades se ha preguntado si la elección fue antes de la resolución de la cual marca jurisprudencia. Ciertamente usted nos ha llevado al 2009, cuando en aquel entonces se ponderó al Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, 99, es correcto, Peñate Polanco, que también era juez, pero él renuncia. Entonces, en alguna medida alguien se debe de preguntar, ¿pero por qué finalizó? Y es precisamente porque el hecho objeto litigioso, objeto de investigación, ya no estaba a la renuncia de él, por lo cuanto ya no se podía seguir conociendo sobre esa demanda. En esa ocasión la sala sobreseyó. Le diré que los casos que nosotros hemos conocido desde 2011, que fue justamente sobre un magistrado del Tribunal Supremo Electoral, y todos los casos de elección de segundo grado que hemos conocido en estos años, en ninguno se ha sobreseído, todos han llegado a sentencia. No se ha dado ninguna circunstancia de renuncia del titular. Bueno, son de las incidencias que tendremos que analizar al momento. Ahí está ese precedente de hace 15 años, 1999, y toda la jurisprudencia que esta integración de la sala ha venido produciendo sobre el tema. Le diré que estas instituciones que hablan de despartidizar el Tribunal Supremo Electoral, y no solo el organismo colegiado, la máxima instancia de administración electoral, sino otros organismos electorales menores, hablan de la necesidad de transparencia, mejor calidad de los procesos electorales, celeridad y mejor calidad de la democracia, al final de cuentas, con un Tribunal Supremo Electoral que no responda, dicen ninguno de sus miembros, a intereses partidarios, porque justamente a veces en la justicia electoral se termina juzgando actuaciones de partidos. Y bueno, es cierto que nosotros dijimos en la sentencia relativa al expresidente de la Corte Suprema de Justicia que el miembro de un partido tiene un deber, digamos, como miembro del partido, tiene derechos y deberes. Casi todos los partidos o asociaciones tienen sus organismos que enjuician a sus miembros y los pueden hasta expulsar. Nosotros conocemos a veces en amparo de esas expulsiones que se hacen a miembros de asociaciones cuando los organismos internos consideran que han violado los estatutos. Entonces, en este caso, esa subordinación, el ciudadano demandante que ha presentado en este caso la reclamación, pues señala el riesgo, el posible riesgo, y es lo que se tendrá que analizar al final en la sentencia. Magnífico. Fíjese qué interesante y mire qué bonito se va a ir tornando esta entrevista, porque esta entrevista me va a servir a mí poco a poco para ir dilucidando muchísimas críticas, magistrado, que se han ido virtiendo, y es que en algún momento los han querido a ustedes como enviñetar. No, mire, es que lo que pasa es que ellos son del FMLN, no, es que ellos son de Arena, no, es que ellos responden a la NEP, y vamos a ir analizando cada una de las sentencias que ha tenido incidencia y afectación sobre cada uno de los partidos, para ir dejando como muy en claro ese tema. Sigo con esto. ¿Por qué? Porque en alguna medida en el pasado, yo recuerdo y usted recordará, donde el partido en turno, el partido oficialista FMLN, criticó grandemente el tema de despartidización de las diferentes instituciones de la cosa pública del Estado. Y una de ellas fue el Tribunal Supremo Electoral, cuando estaba precedido en aquel momento por el partido Arena. En algún momento alguien podría decir, pero mire, fíjese que ahora se han empezado críticas en contra de la sala, sin que ésta todavía haya emitido juicio de valor. Pero no es esto precisamente el espíritu del legislador de lo que se persigue. Ahora le pregunto yo a usted, pero mire, el
magistrado presidente ha sido siempre un fiel defensor de las resoluciones de la Sala de lo Constitucional. Ha dicho que se deben de respetar. De hecho, en alguna medida le ha canjeado algún tipo de anticuerpos al interior de su instituto político, que él ha dicho abiertamente que es militante. Sin embargo, dicen otros, pero mire, es que el hecho que haya venido respetando la ley no significa que en alguna medida él puede ser también objeto de estudio de la ley. Bueno, es que esta no sería la primera vez, como lo he mencionado ya, de que se conoce por la sala de elecciones de segundo grado. Yo le reconozco al señor Chicas que, no sé si usted recuerda que en el año 2011 que habíamos emitido la sentencia sobre listas desbloqueadas y elecciones no partidarias, candidaturas no partidarias a diputados de la Asamblea Legislativa y del Parlamento Centroamericano, él incluso mencionaba que si la Asamblea no le daba la ley que le sirviera para hacer las elecciones legislativas de marzo de 2011, él se iba a basar únicamente en la sentencia, y hasta ahora ha mantenido un discurso muy coherente, muy pertinente de respeto a la jurisprudencia. Usted decía al inicio, yo quiero rescatar eso, Sergio, que no se está enjuiciando las condiciones personales del señor Chicas, ni tampoco se está juzgando la coherencia de quienes antes eran clientes frecuentes de la Sala de lo Constitucional y ahora son sus principales críticos. Estamos analizando si la elección, esta nueva elección de segundo grado que se realizó, responde o no a los parámetros constitucionales, y tiene razón cuando el señor Chicas dice que la sala no tiene que valorar qué es lo bueno o no es bueno, sino que tiene que hacer un análisis de la constitucionalidad. Ahora, si para ese criterio nos vamos a ir, lo que usted ha mencionado, el espíritu de la Constitución, los antecedentes históricos, la situación comparada, como es este tema en otros países, eso no es, bueno, eso se tendrá que poner en la sentencia por el tribunal. Eso es lo que tendremos que fundamentar cuando fallemos. Pero el tema es una, voy a llamarle así, una reclamación social que no es nueva, que no es única de un partido, como para etiquetar que esta es una reclamación que viene de un partido, de una sola institución, y es hasta en alguna medida seguimiento de una jurisprudencia que llevamos de los últimos años en la sala. Así es que yo pensaría que la sentencia tiene que considerar todas las cosas. El escrito que ha presentado el señor Chicas es muy fundamentado, muy bien elaborado, y quiero decir que la sala tendrá que responder a este reto con el carácter técnico e imparcial con el que hemos intentado actuar en todas nuestras resoluciones. Ok, siempre en esta misma línea de ideas se ha manifestado otro tipo de argumento. Yo quiero también ser bien cauteloso y bien honrado en lo que voy a decir, doctor González. Que no se vaya a entender porque se está manejando técnicamente, y bajo esos términos es que el doctor González ha aceptado la invitación que en algún momento y en diferentes oportunidades le he realizado. No está emitiendo juicio de valor, señores. Él está emitiendo acá una ponderación genérica sobre todo esta, para aquellos que el día de mañana ciertamente a primera hora pueden salir con ese tipo de aberraciones. Sigo en esta misma línea de ideas, doctor. También se ha mantenido que el artículo 43 del vigente Código Electoral establece que los magistrados del organismo colegiado serán elegidos de ternas enviadas de los 3 partidos políticos de coalición. Es decir, que fue elegido por mayoría o que en algún momento por consenso. Y es que esto no es un fundamento en determinado momento para ponderar o no la sala de lo constitucional y determinar si es que todos estamos de acuerdo. Se va precisamente al espíritu de una legalidad, y en base a ese tema es que al final se termina fallando. Sí, el demandante señala, ya en pura interpretación del artículo 208 de la Constitución, que el hecho de que los partidos o coaliciones que hayan quedado en los primeros 3 lugares de la última elección presidencial tengan derecho de proponer candidatos, no significa, no se puede interpretar de que son sus representantes que van a velar por sus intereses en el tribunal que administra los procesos electorales y realiza la función de justicia electoral. Entonces, eso lo tendremos que determinar. ¿Por qué el presidente del Tribunal Supremo Electoral ha hecho referencia a la intención histórica de cuando se crea el antecedente del tribunal, que es el Consejo Central de Elecciones, y que se mantiene, dice él, en la actual configuración, de que los 3 propuestos por partidos o coaliciones sí son sus representantes? En todo caso, yo creo que aquí lo importante tiene que ver con otra
otro ladrillito más que se nos pide definir, clarificar, dar seguridad jurídica en el sentido que se pronuncia el fallo sobre las piezas importantes en la democracia representativa que tenemos: el rol de los partidos, la transparencia en el manejo de fondos públicos, la forma de las listas, los plazos para campaña, etcétera. Todos esos temas que se van planteando ante la sala están vinculados, y creo que la misma ciudadanía por eso plantea las demandas, porque lo percibe como una necesidad de ir mejorando los procesos democráticos que se van llevando en el país. Ok, antes de la pausa comercial, para finalizar este tema de la demanda de inconstitucionalidad por elección del presidente y magistrado Eugenio Chicas, quiero culminar con esto, la idea. Y es que para aquellos que venden terror también, señores, el hecho, magistrado, que se admita una demanda no significa que se le va a responder en sentido positivo la petición que está planteando el demandante. Así es, así es. Cuando hablemos el próximo tema que propone usted, Sergio, el relativo a la seguridad, verá usted que hay muchos pronunciamientos de la sala, que algunos jueces, por ejemplo, han declarado inaplicables artículos del Código Procesal Penal, o ciudadanos presentan demandas considerando que algunas disposiciones son inconstitucionales, y la sentencia es desestimatoria o interpretativa, no siempre es estimatoria. Lo mismo que usted señalaba en relación con la mayoría y el etiquetamiento de los magistrados de la sala, ve usted como la mayoría y los votos disidentes o las abstenciones cambia de un tema a otro, porque justamente eso refleja el debate interno, y de que la sentencia sea estimatoria o desestimatoria dependerá de los argumentos. Ni siquiera hemos escuchado a la Asamblea Legislativa, y luego por disposición legal tenemos que escuchar la opinión del Fiscal General de la República. Así es que esto se va construyendo poco a poco con los argumentos que van presentando cada uno de los que intervienen en el proceso. Ok, magnífico. Hoy sí hacemos la primera pausa comercial, señores. Véalo usted, en el otro bloque vamos a hablar del fallo de la Sala de lo Constitucional en denegar el voto por voto en las pasadas elecciones. Vamos a hablar del FONAT, de grabar las llamadas telefónicas, sobre eso también falló. Y por supuesto también vamos a hablar de la demanda denegatoria de que el señor Fiscal General de la República inicien los antejuicios, que está siendo objeto de valoración. Si le pareció bonito este primer bloque, quede con nosotros, que el otro viene rico. Pausa, volvemos. Rápidamente, en segundos, muy finos, señores, por seguir en sintonía de 8 en punto. Magistrado, como seguía en la misma línea que anteriormente, no, mire, es que ellos responden a intereses del FMLN. Hemos dejado claro, incluso resolución del ex ministro David Munguía Payés sobre ese tema. Vámonos un poquito más para la derecha, si usted lo quiere ver así. Hablemos un poquito de arena, y es que en las pasadas elecciones, 9 de marzo, segunda vuelta, interpusieron los recursos que la ley ya franquea ante la Sala de lo Constitucional, y ustedes dijeron, señores, no procede el abrir las urnas y el voto por voto para aquellos que en alguna forma, seguimos con ese término, tratan de embiñetar por todas las formas a la sala en algún lado de la mesa. Por favor. Bueno, aunque esa resolución fue dividida y hay votos disidentes, pero la resolución de la sala, la jurisprudencia que emana de la sala, en ese caso es que la demanda no presentaba suficientes argumentos para evidenciar que al abrir las urnas se iba a establecer irregularidades, y que no se justificaba con los argumentos que presentaron los dos miembros de la fórmula de Arena. Entonces, una mayoría diferente a la que hemos tenido en otros amparos, la resolución de la sala rechazó las dos demandas, y inmediatamente ve usted que se declaró, bueno, ya era la última, digamos, el último recurso que estaba pendiente, y que así se había señalado por los mismos demandantes. Quedaron ya como presidente y vicepresidente electos el profesor Sánchez Serén y el licenciado Oscar Ortiz. Efectivamente, es muy simplista y pobre de argumentos el etiquetar un tribunal por una determinada línea jurisprudencial. Nosotros emitimos entre 1.300 y 1.500 resoluciones por año, y vea que ya vamos a cumplir 5 años de estar ahí. Pues usted puede hacer el cálculo de cuántas resoluciones hemos pronunciado,
Y yo creo que solo está legitimado alguien para etiquetar a un tribunal o a un magistrado a partir de ver toda la jurisprudencia, votos disidentes, votos de simple abstención o en qué sentido se pronuncia el tribunal. Los temas son demasiado complejos como para verlos con una visión muy simplista. No es posible eso. Ok, sigamos un poquito a la derecha, porque en algún momento, magistrado, seguro que usted vio acá en las diferentes emisiones de teleprensa, y es que en la Asamblea Legislativa el expresidente Francisco Flores sí. le dijo a todos: yo me voy a amparar, y seguro que la Sala de lo Constitucional rápidamente lo va a admitir, pero no fue así, para aquellos que siguen pensando que en efecto el partido Arena determina cómo van a salir las resoluciones. Cuénteme. Bueno, como usted sabe, esa resolución rechazó la demanda diciendo que las comisiones especiales de investigación en este tema específico, es cierto que ha habido comisiones que han sido declaradas inconstitucionales, algunas que han investigado contratos que había celebrado el exalcalde, que en paz descanse, Héctor Silva, con una empresa canadiense para el tema del relleno sanitario de Nejapa. También fue declarada inconstitucional una comisión que estaba a juicio de la sala interfiriendo en el trabajo de la inspectora de la PNC, Zaira Navas. En este caso, la sala valoró que es de interés nacional el tema que se está investigando y se dijo que se rechazó la demanda. El efecto que produjo esa resolución es que la comisión ha continuado investigando al expresidente Flores, y lo mismo ha pasado con la comisión que se formó en la Asamblea para investigar el contrato Selenel. Es decir, la Constitución dice que las comisiones se pueden formar para investigar asuntos de interés nacional. Bueno, la sala tiene un margen para determinar si el tema es o no de interés nacional, si no interfiere en competencias de otros órganos, por ejemplo la independencia judicial, y en ese caso la demanda fue rechazada. Ok, sobre este mismo tema, ustedes lo ordenaron que con relación a la declaración patrimonial, la unidad de la Corte Suprema de Justicia, que se refiere precisamente a exponer todo el patrimonio, le ordenara remitir toda la información del expresidente Flores. Me estoy refiriendo puntualmente a la unidad de probidad. Probidad, sí. Correcto. Y esa que en efecto, corte plena. Correcto, corte sí, plena, sí, sí. Pero va dirigida precisamente en contra o en una investigación del expresidente Flores también. Sí, se ha dicho. Es que, dígame usted, solo basta ver nuestro entorno en Centroamérica cómo se han hecho investigaciones de ministros, incluso de expresidentes de la República. Yo creo que cualquier ciudadano valora que es un asunto de interés nacional la determinación de que se ha hecho con los fondos públicos por cualquier funcionario. Entonces, si hay un tema de interés nacional por el cual la Asamblea pueda formar comisión especial de investigación, es el manejo de los fondos públicos, por supuesto. Ok, de la derecha nos vamos un poquito al centro. Y es que en alguna medida, magistrado, también, déjeme darle la noticia si usted no lo sabía, se les ha ubicado. Lo que pasa es que ellos responden a la Asociación Nacional de la Empresa Privada, ANEP, y Aliados para la Democracia, que yo en esta tribuna de entrevista les he dicho críticas a ustedes porque no se les ve coherencia. Ustedes resolvieron con relación a la indemnización universal que golpea en su mayoría a la empresa privada, precisamente a la ANEP. Aliados para la Democracia, queremos escuchar también que de la misma forma en que ustedes han exigido el fiel cumplimiento a otras resoluciones, a la Asamblea Legislativa, también ustedes exijan eso, de la misma forma. Y no es el argumento, como se dijo, es que nos afecta, es que las resoluciones afectan a todos, señores, precisamente el que no les resulte conveniente. Magistrado. Así es un tema de coherencia, ¿no? Yo también escuché ese argumento, bueno, ¿y por qué ahora no se sale a la calle a exigir que esta sentencia sea cumplida? La sentencia es de enero del año pasado y se dio un plazo hasta el 31 de diciembre de 2013 para que la Asamblea cumpliera. Usted lo sabe, Sergio, como abogado, que eran 30 años ya de vigencia de la Constitución el 20 de abril de 2013 y no se había cumplido, ahora sí ya está cumplido, un derecho de los trabajadores que estaba puesto en la Constitución. En la parte final, que decía que una ley especial, y jamás se creó esa ley especial. Así es, y bueno, se dieron todo tipo de argumentos, que había 4 proyectos en la Asamblea, pero ninguno había cuajado, y claro, está bien, la Asamblea lleva sus tiempos y sus procedimientos para alcanzar mayorías, pero el plazo constitucional, incluso la Constitución le dio a la Asamblea el plazo de 1 año para armonizar la legislación secundaria con la Constitución, y bueno, 30 años nos pareció que era ya mucho tiempo. Ahora eso está cumplido,
bueno, cumplido con un decreto que establece montos y tiempo de cómo se va a calcular la compensación económica al trabajador que renuncia, porque se daba la injusticia que un trabajador que era despedido sí tenía desarrollo en el Código de Trabajo la manera en que se le iba a pagar su indemnización, pero no estaba desarrollada en ninguna ley, ni en la ley general, el Código de Trabajo, ni en una ley especial, la manera en que se iba a dar la compensación al trabajador que renunciara. ¿Quedaron satisfechos en la forma como quedó redactada esta legislación? Bueno, es que la sala, cuando emite sentencias, a veces es el propio demandante el que pone en conocimiento de la sala que la manera en que la Asamblea cumplió con la sentencia no le parece satisfactoria. Le digo, por ejemplo, había una demanda de inconstitucionalidad por omisión total por no desarrollarse el tema del voto de salvadoreños en el exterior. La Asamblea aprobó unas disposiciones especiales sobre el tema, pero luego los demandantes presentaron un nuevo escrito diciéndole a la sala que la manera en que la Asamblea había cumplido eso le parecía insuficiente, así es que ahí lo tenemos en conocimiento para emitir sentencias sobre el tema. Ok, vámonos entonces a otro segmento para aquellos que dicen, no, es que responde al Ejecutivo. Dos resoluciones rápidamente antes de irnos a una pausa comercial. Unos señores le dijeron no al FONAT, a ese cobro adicional que se pretendía gravar precisamente tratando de justificar de una u otra forma la asistencia social a la salud cuando una persona era embestido por un vehículo, el tema de la chatarrización, etcétera, etcétera, que franqueaba esta ley. Y dos, el cobro o recargo a las llamadas telefónicas que usted y todos nosotros hacíamos al exterior. Por favor. Bueno, hay un tema clásico de la justicia constitucional en todos los países donde hay tribunales, cortes o salas constitucionales, que es el de las garantías constitucionales del contribuyente. El Estado siempre necesita recursos, usted lo ve hasta en los países más desarrollados y con más recursos, siempre los recursos son insuficientes y peor aún cuando no se hace una eficiente gestión y una optimización de los recursos públicos, pues la vía es decretar más impuestos y casi siempre el ciudadano o el contribuyente que considera que se le está apretando un poco el cuello con más impuestos, pues acude a presentar demandas de inconstitucionalidad o de amparo. Y estos son dos casos, hay muchos más sobre tasas municipales y hay también una línea jurisprudencial de la sala que ha ido determinando cuáles son las garantías constitucionales que se debe respetar al contribuyente, que cuando no se cumplen hacen que un impuesto sea inconstitucional. Ambos impuestos fueron declarados inconstitucionales. Vea usted que en el caso del FONAT no, pero en el caso de los 4 centavos por minuto, las llamadas internacionales, se le dio un plazo de 6 meses a la Asamblea para que, analice, no se invalidó inmediatamente, sino que ese plazo llegará hasta septiembre, que es el tiempo en el que el ministro de Hacienda tiene que preparar el proyecto de presupuesto para el 2014. Tampoco hay una intención de afectar las finanzas públicas, pero sí pedirle a los órganos que respeten las garantías constitucionales de los contribuyentes. Ok, magistrado, ya vamos a hablar más adelante de ciertos ataques que en el pasado y que hay que tenerlos bien pendientes. La Sala de lo Constitucional han arremetido los diferentes sectores reales de poder o órganos en algún momento del Estado. Y es que en su momento yo recuerdo, señores, que se le pedía al fiscal aquel momento en turno, el licenciado Romeo Benjamín Barahona, que los procesara a ustedes. Y es que la legislación en aquel entonces decía que la iniciativa, si había un proceso de formación de causa, lo debía de motivar precisamente el representante del Ministerio Público ante el órgano legislativo. Pero como no les pareció a los legisladores, modificaron raramente la ley para que ellos mismos den inicio y ellos mismos, como juez y parte, también conozcan. Hoy por hoy la están ponderando ustedes. Coménteme. Así es, se ha presentado una demanda de inconstitucionalidad contra el reglamento interior de la Asamblea por esta reforma que se hizo, en el que los propios miembros de la Asamblea, los propios diputados, con un procedimiento interno sin intervención del fiscal, bueno, así dice el demandante, preparan el antejuicio y ellos mismos lo resuelven. Y el demandante señala que por lo menos, si bien no en plenitud, como se cumple el debido proceso ante un juez, pero por lo menos unos mínimos elementos donde haya una separación de la parte acusadora y la parte juzgadora, se tiene que respetar. En el procedimiento de antejuicio se ha admitido la demanda, también por unanimidad, para examinar ese tema.
Bueno, yo no le prestamos mayor atención, le diré, Sergio, a peticiones en el Tribunal de Ética, en la Sala de lo Contencioso, en la Corte Centroamericana, en la Fiscalía, etcétera. Hay que decirlo, usted ya fue sobreseído, particularmente en el Tribunal de Ética, sí. Y la Fiscalía tampoco inició o valoró que existía un proceso, indicios mínimos para iniciar un proceso en su contra. La ventaja de una democracia es que todos los ciudadanos y los funcionarios estamos en vitrina y se ve el funcionamiento y el ciudadano puede percibir de manera muy rápida a qué responde, digamos, si es un verdadero funcionamiento de la institucionalidad, el inicio de un procedimiento, o es una forma de intentar socavar el funcionamiento de un tribunal. Le digo, no le prestamos atención a esos temas hasta ahora, pues no tendríamos tiempo y no resolveríamos todas las demandas que se nos van presentando, curiosamente, año con año. Claro, tampoco no me podría acompañar aquí en la entrevista porque pasaría en otro menester. Pendiente de eso. Es creciente el número de demandas que se presentan año a año a la sala, de diversos temas. A veces hacemos públicos las resoluciones cada miércoles o cada viernes que tenemos sesión de sala, y puede usted ver la variedad de temas que se presentan a la sala y hay que afrontarlas todas ellas con independencia y con imparcialidad. Entonces estos temas de denuncias y eso, pues la verdad es que ya ni le prestamos atención. Ok, vamos a una pausa comercial, señor. Vea ustedes, en el otro bloque vamos a hablar de la resolución de que los diputados suplentes no tienen fuero únicamente en el ejercicio de sus funciones. El transfugismo, señores, también es objeto de estudio. Listas abiertas, ley de amnistía, se puso bonito, luego rico, sabroso. Se va a poner en el otro bloque. Quede con nosotros, le va a gustar. Volvemos. Muchísimas gracias, señores. Estamos de regreso. Magistrado, antes de entrar a estos tópicos que ya había adelantado, quisiera, porque amigos televidentes así lo están preguntando, y ustedes aquí mandan, señores, me preguntan sobre el tema del FONAT, y yo aquí tengo en mis escritos que producción me ha facilitado, que en algún momento uno de los argumentos que se ha articulado es, mire, los magistrados han dejado desprotegidos a todas aquellas personas que de una u otra forma resultan ofendidos directa e indirectamente de la colisión de dos automotores. ¿Por qué se declaró en su momento inconstitucional el FONAT? Se analizó el hecho de dejar funcionando únicamente la institución, porque la institución no se ha declarado inconstitucional, solamente la forma misma de generación de la carga impositiva en comento. Así es, la figura como tal de FONAT no es lo que se ha declarado inconstitucional, sino una contribución que no quedaba claro si era participación en un seguro colectivo, un impuesto sobre otro impuesto, o era una forma de establecer un cobro sin una contraprestación, si se tratara de otro tipo de tributo que no sea impuesto. Es decir, había una cierta confusión, que es lo que llevó a la declaratoria de inconstitucionalidad. Solo recuerda usted que un porcentaje muy mínimo de lo que se recaudaba con FONAT es lo que se dedicaba a las víctimas. Luego estaba otra parte para la administración del fondo, para la institución como tal pública, y otra parte que era para la chatarrización, para la sustitución y apoyo a los transportistas. Ese es un tema que no se aborda todo y no se dice que es inconstitucional como tal la figura, sino que la contribución que se estaba fijando que no quedaba clara, y además encontramos una afectación a principios constitucionales en materia tributaria. Por supuesto que el problema de la siniestralidad del tráfico debe ser abordada por la Asamblea Legislativa. Para eso hay un órgano legislativo, para estar pendiente de la problemática nacional y de abordarla con respuestas inteligentes, fundamentadas, coherentes, en forma de leyes o de dotación de presupuesto, y el Ejecutivo la configuración de políticas públicas. Faltaría más que la sala dijera que es inconstitucional, es un poco absurdo, que se busque una forma de ayudarle a las víctimas de accidentes de tránsito, conociendo el alto grado de siniestralidad del tráfico que hay en El Salvador. No puede ser. Diputados suplentes, magistrado, no tienen fuero más que en el ejercicio mismo de su función. Y es que, estoy llamado a decir algo, en el pasado se ha advertido grandemente que el crimen organizado de una u otra forma, o bueno, para no herir susceptibilidades, voy a reformular el planteamiento, que un diputado le dice: yo no tengo financiamiento, pero me van a financiar por ahí. Lo único que quiere nada más es ser suplente por el fuero, y ustedes lo declararon
No, señor, no es así. Únicamente cuando usted esté en el ejercicio de sus funciones. Fue una observación marginal, no un tema de fondo que se haya planteado, digamos, contra un artículo del reglamento de la Asamblea o un artículo del Código Procesal Penal, etcétera, sino que la Sala, analizando un caso respecto de un presunto irrespeto al fuero de un diputado, la Sala analizó la naturaleza jurídica del fuero y dijo que esta es una prerrogativa no de la persona, sino del cargo. ¿Por qué? Alguien puede pasar, y con la posibilidad que tienen los diputados de reelegirse inmediatamente, y algunos ya llevan acumulando 9 periodos, tienen 27 años ahí de estar, puede pasar una persona 3 años, 6 o 9 o 12, sin nunca ejercer, solo siendo diputado, llevando la credencial para cuando la policía lo detenga, mostrársela, y que inmediatamente el policía se haga a un lado, lo deje pasar, sin saber que lleven el vehículo, qué tipo de conducta ha realizado. Entonces la Sala lo mencionó como una observación al paso, digamos, de una consideración jurisprudencial que se estaba haciendo, y sí se ha, yo diría, abierto la puerta para analizar ese tema, porque por definición, Sergio, los funcionarios que gozamos de fuero somos una excepción a la regla de que todos somos iguales ante la ley. Entonces, al ser una excepción al principio de igualdad, se tiene que interpretar de manera restrictiva. No puede usted extender 84 diputados propietarios y 84 suplentes, y 15 magistrados propietarios y 15 suplentes de la Corte, y cada titular del ministerio. Pues, va a ser un ejército de aforados que podemos llenar el estadio Cuscatlán, y no se trata de eso. Es una prerrogativa no en función de la persona, sino del cargo. Ok, siempre estamos hablando de diputados, y el transfugismo parece que a veces se pone de moda. Ese es otro tema que lo están analizando, ¿cierto? Sí, se ha presentado una demanda de inconstitucionalidad por ese tema. El demandante, es interesante la demanda porque no hay ningún artículo en el ordenamiento salvadoreño que diga se permite el transfugismo. El demandante ataca un artículo del reglamento interior de la Asamblea que dice que cuando un diputado se salga de su grupo parlamentario con el cual fue electo y se junten 5 diputados en esa situación, la Junta Directiva de la Asamblea le dará las facilidades para que tengan representación en comisiones, espacio físico, personal de apoyo, etc. El demandante dice, a la base de eso está que se acepta en el reglamento de la Asamblea la figura del transfugismo. Y esto es un fraude al elector, porque cuando el elector votó, estaba marcando el rostro. Así votamos por primera vez en las legislativas del 2012, pero ese rostro estaba en una lista de un partido. Entonces, si la figura como tal de transfugismo para el demandante puede ser un fraude al elector, lo ve desde la perspectiva del ciudadano, aunque también ha mencionado, he oído yo opiniones incluso de los mismos diputados, que el 125 de la Constitución dice que el diputado representa a todo el pueblo y no está ligado a mandato imperativo. Bueno, ese es un tema que se tiene que analizar por la Sala. Esa demanda está para examen de si se admite o no se admite. Ok, siempre en esta misma línea hay una demanda, si me equivoco me corrige, para valorar de cara a los comicios electorales del 2015 listas abiertas. No hay demanda en este momento. El voto cruzado, que es para ponderar. Sí, que se pueda seleccionar 2 de una lista y 1 de otra lista y 1 partidario. Okay. Ese tema no hay ni siquiera demanda ante la Sala, aunque sí ha habido sectores de la misma sociedad civil que han señalado que si la Sala reconoce la libertad del elector para escoger dentro de una misma lista, no debería quedarse corta la Sala y debería ampliarlo más allá al tema de una libertad todavía más amplia, la posibilidad de escoger de una y de otra lista. No hay una demanda, bueno, si se presenta una demanda tendremos que analizarla, no tenemos por práctica engavetar demandas en la Sala. Un periódico digital así lo planteó y es usted la persona obviamente indicada para decir si hay o no hay una demanda en este sentido. Otro de los temas también coyunturales, y habíamos hablado sobre el tema seguridad, y es que se ha dicho, sí, la Constitución permite el acompañamiento del ente castrense, y ustedes resolvieron, sí, pero este debe ser la excepción y no la regla, y no debe ser en una forma en el tiempo perdurable, sino que excepcional. ¿Hasta dónde llega el término excepcional? Por cuanto ustedes también han recomendado a la Corporación Policial, que depende del Ejecutivo, a vigorizar
para que ésta no dependa de otro ente, como estamos hablando del ente castrense? Así es. Quiero aprovechar, Sergio, su pregunta para decirle, la sala, no esta integración de la sala, sino por primera vez en 1997, la primera versión de manodurismo, que fue la Ley Transitoria de Emergencia contra la Delincuencia y el Crimen Organizado, fue declarada inconstitucional en su momento, en febrero de 1997, porque la respuesta a la delincuencia que daba era incremento de las penas en abstracto en el Código Penal, rompía, según los demandantes, y la sala en ese momento consideró que sí era cierto, la división que hay entre las funciones de la policía, de la fiscalía y de los jueces, atentaba contra el principio de proporcionalidad de las penas, etcétera. Fue declarada inconstitucional esa primera ley. La ley antimaras en abril de 2004. Y en diciembre de 2010 se declaró, ya nosotros, los actuales integrantes, se declaró inconstitucional la pena de 75 años de prisión por considerar la pena perpetua. Pero la sala ha avalado una cantidad de instrumentos político-criminales que el Estado puede disponer en lucha contra la delincuencia. Hay una cantidad de sentencias que avalan los tribunales especializados, que algunos medios le han llamado tribunales antimafia, el criterio de oportunidad, la figura del agente encubierto, la figura de las inspecciones y extracciones corporales de fluidos de un imputado, siempre que se respete su dignidad, su integridad, las intervenciones telefónicas, se ha hecho una reforma al artículo 24 de la Constitución, los testigos de referencia, el régimen de máxima seguridad de Zacatecoluca, y en esta última sentencia se ha avalado el uso de la Fuerza Armada en apoyo a las tareas de mantenimiento de la paz interna, como dice la Constitución, que realiza la PNC. La Constitución le da, y las leyes le dan al Estado suficientes herramientas. Lo que sí hemos dicho, no se ha autorizado, por ejemplo, que se desnaturalice el carácter civil de la PNC, que se haga la excepcionalidad algo normal. Si el uso de la Fuerza Armada en apoyo a la PNC es excepcional, debe mantenerse en esa situación, y lo que debe es dotarse de apoyo financiero, recursos, capacitación a la Policía Nacional Civil, que es la primeramente llamada a realizar esta función. La sala desestimó la demanda y se ha avalado, aunque se hace un llamado al Ejecutivo de que debe respetar los cánones constitucionales en lo relativo a las funciones que tiene la PNC con sus propios recursos y su propio personal, y las funciones de la Fuerza Armada. Ok, Rodolfo González, ante las cámaras de 8 en punto, Canal 33, me encantaría que usted pues nos pudiera comentar de aquella información que en tiempos electorales se manejó cuando se dijo en algún rotativo, Rodolfo González, nosotros tenemos la posibilidad de impedir, luego de conocer un resultado, que una persona sea embestida por el Tribunal Supremo Electoral de presidente y vicepresidente en esos casos, y podemos ordenar que se lleven a cabo nuevamente las elecciones. Por favor. Porque así se manejó, usted se pudo dar cuenta. Sí, una pregunta que nos hicieron sobre qué cosa valoraría la sala si luego de realizadas las elecciones alguna de las candidaturas cuestionadas, que en este momento hay demandas ahí pendientes solo respecto del ex candidato Antonio Saca y del presidente electo Sánchez Serén, si se declarara la inconstitucionalidad, que si se valoraría repetir elecciones. Mire, repetir elecciones es el caso como límite, además de que en primer lugar no es la jurisprudencia sino la ley la que lo determina, está dentro de las cosas que la sala tiene que valorar, pero vuelvo a lo que decía hace un momento, hay que ver toda la jurisprudencia de la sala para ver cómo hay una tipología de pronunciamientos, sentencias a plazo, efectos diferidos, sentencias interpretativas, sentencias de declaratoria de inconstitucionalidad simple, como para ver y entender cómo funciona el tribunal. Yo lo aclaré en su momento, Sergio, y yo creo que el tema dejó de discutirse en su momento cuando realizamos un congreso con ocasión de los 30 años de la Constitución en diciembre. Ahí están esas demandas y la sala tendrá que valorarlas, pero obviamente no puede irse a los efectos más gravosos que van a alterar el orden institucional, sino que tiene que medir sus propios efectos. El tribunal, aunque no lo ponemos en cada sentencia, pero que no le quepa duda
que en cada pronunciamiento valoramos el impacto que esto puede producir en el funcionamiento de las instituciones, en las finanzas públicas, en el combate a la delincuencia, en el respeto a los derechos fundamentales, etcétera. Así es que el hecho de que esa valoración sea parte de los efectos que se pueden considerar, lo dije en su momento, que sería irrazonable que la sala se fuera al efecto más gravoso de una sentencia. Ok, tengo un minuto, le voy a pedir un esfuerzo supremo, y es que han parado momentáneamente, dicen unos, esperando hasta el 2015, los ataques en contra de la sala por parte de la Asamblea Legislativa, con aquella comisión que conformaron, y con aquella demanda que caminó impresionantemente al interior de la sala de lo contencioso administrativa. ¿Les creen ustedes? ¿Están conformes o en efecto son compatibles que solo están esperando el 2015? Pues no lo sé, pero hasta ahora todos los intentos que ha habido han resultado fallidos, y eso lo ha visto la ciudadanía, ¿no? La comisión, por cierto, ya no está viva, fue declarada inconstitucional. Correcto. Y respecto de la admisión que hizo la sala de lo contencioso administrativo, ya hicimos una primera, que no creo que sea la única, inaplicación. Es decir, el tribunal tiene que respetar la institucionalidad y hacerla respetar. Y yo creo que la institucionalidad comprende también a la propia sala. Así es que podemos mostrar, como parte del trabajo que hemos hecho en estos años, que además de hacer respetar la institucionalidad en la Fiscalía, en la Corte de Cuentas o en la propia Asamblea Legislativa, también la hemos hecho respetar al interior de la propia sala de lo constitucional, que se respete la independencia y la imparcialidad de la propia sala. Bueno, vamos a una nueva pausa, regresamos en segundos. Señores, estamos de regreso. Muchísimas gracias por haber sintonizado su entrevista 8 en punto, arrancar así la semana con nosotros. No me resta más que agradecerle, Rodolfo González, doctor. Es un gusto que haya venido acá a 8 en punto, precisamente a hablarnos de temas variados. Muchas gracias, para mí también ha sido un gusto. Bueno, lo vamos a estar molestando más seguido para que nos acompañe acá a esta, que es su casa. Amigos televidentes, a continuación se viene Solo Fútbol. Soy Sergio Méndez, hoy lunes 28 de abril del 2014, así están las cosas en nuestro país. Será hasta mañana, señores, que el Señor bendiga a todos.